El doctor Ramón Echeverría, médico y concejal del Cantón, la opinión que tiene frente a la nueva variante que ya está en el Ecuador. Muy buenos días. Ante todo, una pequeña introducción, porque hay un antes y después de la vacunación. Para dar unos datos estadísticos, de febrero del 2020 a 15 de diciembre del 2021, que tenemos datos, se presentaron 33.586 fallecidos. Y el 71% de estos fallecidos fue en el 2020, el 94% hasta julio, y eso quiere decir que de julio para acá disminuyó ostensiblemente la cantidad de fallecidos, justamente resultado de la campaña exitosa de vacunación. Se inocularon ya, pues a esa fecha se inocularon alrededor de 13 millones de ecuatorianos, de tal manera pues que disminuyó ostensiblemente la cantidad de personas que fallecieron. Tanto así que las unidades de cuidados intensivos ya estuvieron vacías de pacientes con COVID grave. Pero luego del feriado de noviembre empieza a haber un repunte, justamente por los días y porque la gente afloja las medidas, ¿no? Al estar vacunados y al ver que cómo disminuyeron ostensiblemente los casos de COVID y las personas que se agravaban, se aflojan las medidas. En el feriado de noviembre ya hay un repunte, hay un incremento, en donde ya las unidades de salud, ya esas unidades de UCI que estaban vacías, y empiezan a tener afluencia de pacientes. Podemos decirle que en nuestro hospital Delfina Torres de Concha, las 20 camas que hubieron en UCI que se habilitaron en el albor de la pandemia, después ya no hubo ninguno, y para noviembre, para luego el feriado de noviembre, ya aparecían 5, 10, y ahora le puedo contar lo que ocurre. Hasta el día de ayer habían 5 pacientes en UCI. Ahora, ¿qué es lo que coincide aquí con estos pacientes? Coincide que justamente son pacientes o que no se vacunaron o que tenían enfermedades de fondo. Eso quiere decir pues que la vacuna ha dado resultados. Las personas que se han vacunado, las personas que no tienen patologías agregadas graves, esas personas todavía no han tenido complicaciones de COVID. Por ello pues es mandatorio que nosotros nos pongamos la tercera dosis. ¿Por qué la tercera dosis? Porque lamentablemente aparece una nueva cepa que se llama Omicron, que tiene la particularidad de ser, si bien es cierto no es tan grave, sus síntomas no son tan fuertes, a diferencia de la variante anteriores como la Delta y otras. Esta produce nada más que una leve gripe, hay un picor, un ardor en la garganta, no se pierde ni el gusto ni el olfato, no hay ese distrés respiratorio, y hay un poco de diarrea en algunos pacientes y luego pasa el virus. Pero ocurre que es mucho más transmisible, se dice que es 12 a 15 veces más transmisible que la otra variante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si tenemos mucha gente más contaminada, en caso de que este Omicron ya se haga se haga comunitaria, es decir, ya se esté en toda la población, va a haber una demanda exagerada a los servicios de salud que los puede saturar. Ese es el riesgo que se corre ahora y por ello se toman las medidas. Y la otra consecuencia es que las personas jóvenes y los niños incluso que vayan a sus domicilios, en donde hay personas de la tercera edad, donde hay personas que tienen enfermedades de base, llámese pacientes con cáncer, pacientes diabéticos y otras patologías, en esos pacientes sí se va a agravar. Ellos son los que van a terminar en UCI, como está ocurriendo en la actualidad. En Quito, Guayaquil y tanto como en Esmeralda, los pacientes que están llegando justamente tienen ese denominador común. Son pacientes que no se vacunaron, que no completaron su esquema de vacunación o que son pacientes que tienen patología de fondo. Son raros los pacientes con su esquema completo y que no tienen otras enfermedades que se hayan complicado. Esto no quiere decir que no va a haber, puede haber, pero un número muy bajo. Entonces esa es la particularidad y la importancia de conocer este Omicron y de todas las medidas que tienen que tomarse para la prevención de esta variante, que puede tener dos consecuencias muy difíciles en nuestra provincia, en nuestro país y en el mundo en general. Y hay que estar muy atentos porque en esta época de invierno se la puede confundir con un resfriado, se puede confundir con una enfermedad de tipo tropical también. Así es, mire que empezaron las lluvias y con las lluvias hay un incremento exponencial de los casos de problemas respiratorios. No solamente pensemos en COVID, también pensemos en otras patologías como las infecciones de garganta, como las infecciones del oído, como las neumonías, que es la forma grave de las infecciones respiratorias agudas, que estas también terminan en UCI. Una neumonía es una lesión del pulmón, así como el COVID produce neumonía, hay otras bacterias o virus que también producen neumonía y que las tenemos frecuentemente con cada cambio estacional. Entonces hay que también tener muy en cuenta
que nuestros pacientes, cuando no son tratados a tiempo, cuando son automedicados sobre todo, y cuando llevan tarde a los servicios de salud, estos pacientes pueden llegar a tener neumonía y pueden agravarse, incluso fallecer o morir, porque las neumonías, pues, al tomar el pulmón, muchas ocasiones hay que hacer una toracocentesis, drenar toda esa pus que se produce en el pulmón y trae grandes complicaciones. Y también hay que tener en cuenta otras patologías propias del invierno, como son el dengue y el paludismo, que también tenemos en la ciudad de Esmeralda. Nosotros pues somos endémicos en estas enfermedades, nunca se fueron del todo. Si bien es cierto, el paludismo tuvo una época en que se controló muchísimo, ahora tenemos casos de paludismo, como también tenemos casos de dengue, y hay que cuidarse mucho porque no hay que automedicarse. Recordemos que el dengue, sumado al uso de aspirina o todos estos medicamentos no esteroidales, antiinflamatorios como diclofenaco, Voltaren, Apronax, Buprex, ibuprofeno, etcétera, pueden dar lugar a la presencia del dengue hemorrágico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otro problema que se presenta en esta época del año, que son las festividades de Navidad y fin de año, justamente, por ejemplo, son las intoxicaciones alimenticias, por el exceso, por la combinación de comidas llenas de grasa, a veces alcohol, dejamos guardado y hacemos el calentado cuando no está bien refrigerado. Todo esto trae problemas digestivos justamente en esta celebración de fin de año. Y también se agravan los pacientes hipertensos y diabéticos que no se controlan. A veces nos excedemos con la alimentación en esta fiesta y tenemos problemas a los pacientes diabéticos, se disparan su glucosa, que pueden llegar hasta un coma diabético. Los hipertensos, se dispara la presión arterial, que puede dañar alguna arteria cerebral, producir los famosos derrames cerebrales, o también pueden lesionar los riñones en algún momento y llegar a una insuficiencia renal. Y también otra cosa que hay que tener mucha precaución en esta época del año es el uso de la pirotecnia. Afortunadamente, pues se ha indicado de que ahora la celebración, la quema de Año Viejo va a ser justamente familiar, que no va a haber estos grandes eventos de quema de Año Viejo, esta gran cantidad de tirar fuegos pirotécnicos, pero es porque eso conllevaba, sobre todo en niños, a mutilaciones, a quemaduras, que era pues el orden del día en las emergencias de los hospitales. Entonces, tener mucho cuidado de nuestros menores, que no estén usando este tipo de pirotecnias, mucho cuidado porque pueden haber quemaduras, a veces se amputan el dedo, hasta las manitos incluso, y pues son un motivo de consulta muy alto en el fin de año. Doctor, hay que cuidarnos simplemente porque en los hospitales, en las casas de salud, en Esmeralda, en la provincia, no hay ni algodón, no hay nada, absolutamente nada, es decir, más que la atención es lo que se va a recibir allá. Bueno, ese es uno de los problemas del sistema de salud pública en la actualidad. Se ha indicado que para el mes de marzo a lo mejor se hace un convenio con las farmacias privadas para que los pacientes de la República tengan la facilidad y el acceso a las medicinas. Ojalá se dé pronto esto, porque como usted dice, pues sabemos todos que hay un déficit de medicamentos, déficit de insumos, y eso pues hace que se complique más el panorama, habida cuenta pues que estamos en una época en que todavía no nos recuperamos económicamente, y una enfermedad de estas sabe que es costosa. Por ello lo importante es prevenir. Prevengamos el COVID, no podemos dejar de usar nuestra mascarilla, no podemos usar el alcohol y el distanciamiento, evitar todas estas reuniones masivas, de tal manera que evitemos el COVID. Asimismo, pues con los problemas respiratorios, cuando tengamos pacientes con tos, con fiebre que dura más de 3 días, 5 días, y que empieza a agitarse, hay que llevarlo inmediatamente a un centro de salud para que sea atendido y no llegue a una neumonía. Y los otros pacientes pues que tengan síntomas que pudieran relacionarse con paludismo, con dengue, pues inmediatamente también a las unidades de salud para que reciban el tratamiento necesario, no a la automedicación, que conlleva grandes complicaciones. Y pues todos pues celebremos en estas Navidades, en este fin de año, con mesura, con tranquilidad. Si va a celebrar, por favor no maneje, que eso es otro de los índices elevados en este época del año, los accidentes de tránsito, de tal manera pues que tengamos el próximo año, el 2022, pues empecemos con pie firme en lo que tiene que ver con salud y podamos reactivarnos económicamente como todos queremos.